De la mañana 37 minutos, 7 de la mañana 37 minutos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de temas políticos ahora. Atención, el futuro del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso sigue en manos de los jueces de la Corte Constitucional. Después de una primera deliberación, la balanza al parecer se inclina hacia su aprobación. Los magistrados constitucionales llevaron a cabo una primera votación este 27 de marzo, el día de ayer, sobre el proyecto de sentencia planteado por la jueza Teresa Núquez, pero no hubo los votos necesarios. Extraoficialmente se conoció que se trataba de una moción en contra del juicio político. Después de un nuevo sorteo que se realizó ayer, el juez Richard Ortiz, junto con el presidente de la Corte, Alí Lozada, deberán plantear un nuevo proyecto de sentencia. Y en ese contexto recibimos ya a la asambleísta Joana Moreira, de Izquierda Democrática, para conocer un poco cómo ve este proceso de eventual enjuiciamiento del presidente de la República y lo que está pasando en la Corte Constitucional. Estimada Joana, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Un saludo cordial también a todos los ecuatorianos que en este momento nos están sintonizando. ¿Qué decir de lo que está pasando en la Corte? Inicialmente ese proyecto no pasó, el de que aparentemente se desechaba la posibilidad del juicio político y ahora se está preparando un nuevo documento. Bueno, todo lo que se conoce no es información oficial. Por lo tanto, creo que no podríamos adelantar algún tipo de criterio. Creo que aún absolutamente nada está dicho en la Corte Constitucional. Existen criterios muy divididos, obviamente, incluso desde los juristas, desde la Asamblea Nacional, desde la ciudadanía, acerca de cómo podría resolver la Corte. Y es que, obviamente, yo creo que una vez de que tengamos ese pronunciamiento, será un pronunciamiento que debe ser respetado por la ciudadanía, por la Asamblea Nacional y que sobre todo también será materia de estudio en Derecho porque debe ser un dictamen claramente sustentado. Pero en ese caso, aparentemente, ya de lo que se conoce, usted en efecto señala que es un pronunciamiento extraoficial, lo que se conoce que este proyecto de sentencia de la jueza Núquez, pues aparentemente estaba en contra de la posibilidad del juicio y ahora se debe elaborar, redactar uno que esté a favor del juicio. Entiendo que es así, usted explíqueme por favor. Sí, bueno, lo que ha hecho la Corte Constitucional, según lo que le permite la ley, es realizar un resorteo una vez de que este dictamen, este proyecto presentado por la jueza no haya tenido los votos requeridos, esto es 6 de los 9 votos de los jueces que conforman la Corte, el Pleno de la Corte Constitucional. Por lo tanto, realizan un resorteo en el que queda Richard Ortiz, pero también, según lo establecido en la ley, le agregan un juez ponente extra. ¿Por qué? Por la complejidad del asunto, y este juez ha sido designado por el Pleno de la Corte Constitucional. Que es el presidente de la Corte. Que es el presidente de la Corte, claro, justamente porque tiene complejidad. Y también hay que mencionar algo, este resorteo se hace en quienes no estaban de acuerdo con la posición de la jueza ponente. Por lo tanto, son aquellos, y podemos obviamente evidenciar de que por lo menos 2 de estos jueces no estaban de acuerdo con la posición de la jueza Núquez. De ahí ellos tienen 3 días según el procedimiento de tramitación del juicio político. Aquí también hasta el jueves, hasta el viernes se va a tener una resolución. 3 días. El día de ayer ya se realizó ese resorteo y por lo tanto estos 2 jueces van a tener que trabajar alrededor de este proyecto para poder presentarlo nuevamente al Pleno. Pero en ese caso con el matiz, o sea, no sé si es que es así, que dé paso a la posibilidad de juicio político. Es que, nuevamente, yo creo que existe una posición muy dividida. Nosotros no podemos establecer de que porque 3 jueces, como se dice de forma extraoficial, estaban de acuerdo con la posición, o bueno, entre 2 jueces más se sumaron a la posición de la jueza ponente, los demás estarían con una posición totalmente contraria, porque podrían estar de acuerdo con la posición, pero obviamente algún problema, así es, la fundamentación jurídica. Existe también la posibilidad de los votos concurrentes y los votos salvados, que son los que se pueden tomar, también se pueden contabilizar en relación con la posición de los votos a favor del dictamen de la juez Núquez, pero nuevamente ellos no pueden estar de acuerdo quizás con la fundamentación, quizás con cómo se quería tomar la decisión, más allá de que tenían un criterio adicional. Por lo tanto, creo que nada está dicho en este momento, tendríamos que esperar la posición y entender también de que si ellos necesitan de igual manera 6 votos para poder aprobar este proyecto que se presenta. Si es que no existen los votos, esos 6 votos, ¿podría quedar en el limbo la posibilidad de juicio político? A ver, lo que establece el artículo 153 es que se necesita el dictamen en el que de la constitucionalidad
Por lo tanto, si no existe un dictamen que se permita dar inicio al juicio político, no podría darse paso. Podría quedar en el limbo. Podría quedar en el limbo. Podría quedarse ahí si es que, como usted dice, no se tienen los 6 votos, son 6 votos mínimo, pues podría quedar ahí en nada. A pesar de que lamentablemente hay muchos juristas que para mí están desinformando a la ciudadanía, manifestando de que si no se da un pronunciamiento favorable o en contra, tendría que pasar a la Asamblea Nacional, pero la ley es sumamente clara y sin este dictamen no puede darse inicio al juicio político. Y también es muy incierto lo que puede pasar, creo que incluso por eso también se designa al juez Ali Lozada, que es presidente de la Corte Constitucional, para que pueda recabar el criterio de los 6 jueces. Pensando también lo que puede pasar si es que no hay un pronunciamiento de la Corte. Así es, porque no se establece qué puede suceder después, simplemente existe la posibilidad de lo que ya se ha hecho, un resorteo de agregar incluso o de designar un juez adicional por la complejidad del asunto y que estos 2 jueces, porque esa es la naturaleza, que estos 2 jueces puedan recoger el criterio de aquellos que no compartían la posición inicial del juez ponente. Y nuevamente, la posición inicial podría entenderse, por ejemplo, de que es una posición totalmente contraria al dictamen de dar paso no al juicio político, como de la sustanciación. Recordemos también que la jueza Núñez solicitó una información a la Asamblea Nacional. Ya queríamos ir para allá. Bueno, pero en este caso, usted dice, para cerrar lo de la Corte, que no está nada dicho todavía con respecto a si se da paso o no se daría paso al juicio al presidente. Hay que ver qué es lo que resuelve la Corte. Sí, porque considero que también sería malinformar a la ciudadanía. Correcto. Y entrar en una posición de que si 6 jueces no votaron a favor del dictamen de la jueza, ponentes son 6, y si sucede algo en el camino, creo que sería información errónea, creo que sería malinterpretar las situaciones y darle un panorama incierto a la ciudadanía, que podría incluso causar una conmoción de que algo se manejó fuera de lo legal dentro de la Corte, y considero que eso no puede darse en este momento. Hay que esperar entonces el resultado de este proceso que está en la Corte Constitucional. Pero a ver, ¿qué pasa en la Asamblea Nacional? Yo no sé, realmente le soy sincero, no sé qué es lo que está pasando, no logro entender ciertas cosas, porque se solicitó pues de parte de la jueza Núñez que se envíe una información, un acta de una sesión del 20 de marzo, pero no existe esa sesión. El secretario de la Asamblea dijo que esa sesión fue pues retomada posteriormente y se envió el acta de la resolución posterior, pero no hubo la información requerida. ¿Qué es lo que está pasando, estimada Joana? Creo que ¿Por qué suceden esas cosas? Se presentó un proceso de enjuiciamiento con artículos que no estaban vigentes, que habían sido reformados, tropiezo tras tropiezo. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros hemos manifestado que este procedimiento que se ha dado dentro de la Asamblea, como también con los 5 miembros del Consejo de Administración Legislativa, se encuentra totalmente viciado porque han irrespetado la normativa, han querido confundir a la ciudadanía haciéndole entender que lo político no es lo legal, que lo político puede soportar cualquier arbitrariedad, pasarse por encima de la ley, por encima de la Constitución, solamente para lograr fines totalmente personales y partidistas. Y eso no es lo político es el respeto a la normativa, el respeto a la seguridad jurídica, que los ecuatorianos y que el país entero, como incluso países también de todo el mundo, pueden entender y comprender que en Ecuador existe seguridad jurídica. El respeto a la ley, pues. Por supuesto. Se supone que ustedes, los asambleístas, están llamados a eso, son los que hacen las leyes y son los primeros que deberían respetar la ley. El mensaje que se da es terrible al país. ¿Cómo pueden exigir después a la gente, a los ciudadanos, que respetemos totalmente, y yo comparto el criterio con usted. ¿Cómo le puedes exigir a un ciudadano que tenga que respetar la ley cuando ni los asambleístas lo hacen, cuando los mismos asambleístas llaman, incentivan a que el ecuatoriano no respete siempre y cuando no le convenga? Y eso lamentablemente es muy vergonzoso, y yo lo he dicho públicamente, incluso todas mis opiniones dentro del Consejo de Administración Legislativa han sido sumamente técnicas y jurídicas, porque el CAL es el órgano administrativo. ¿Qué está de fondo, Joana? Nos queda poco tiempo. ¿Qué está de fondo? ¿Qué es lo que está pasando debajo, tras bastidores, con todos estos errores que no creo que sean ingenuos? Perdónenme, son personas que manejan la ley, que conocen al revés y al derecho la norma. Lamentablemente y hay no todos errores ellos. Que no se entienden. Lamentablemente no todos ellos, y hay que decirlo, existen muy pocos asambleístas, incluso contados, los que conocen la normativa y los que de verdad se dedican a leerla y a estudiarla. Y por eso aquí solamente existen 2 escenarios, y yo sí le voy a dejar al ciudadano que escoja. El escenario de la ineptitud, el que puedes decir que entre 59 asambleístas, entre los firmantes, los ponentes, los interpelantes, no se den cuenta de estos errores. No pueden hacer uno solo
uno solo con la capacidad y el criterio de poder incluso darse cuenta de estos errores, y que de todos los asesores, calculando 2 asesores por cada asambleísta, no pueden hacer un solo asesor que tenga conocimiento de la normativa. ¿Qué está pasando? O el otro escenario, que es el tongo, que es el pacto, que lo hemos visto en innumerables ocasiones. Incluso el Partido Social Cristiano hoy, a través de un comunicado, ha dicho que no son ellos los que se han pasado pactando durante 2 años, y es cierto, porque gracias a esta ley tributaria que está aplastando la clase media, lo hicieron justamente con un pacto con el correísmo, y le dijimos que la única agenda que tienen ellos es que los corruptos estén en libertad, que aquellos presos por actos de corrupción hoy estén campantes en las calles, y se ha demostrado durante estos 2 años que es la única agenda que les interesa. Tantos errores u horrores no pueden ser una casualidad, de igual manera como aquellos correístas que estuvieron presos y que hoy están en libertad, no es mera casualidad. Pero más allá de eso, mi estimado, yo creo que hay que decirle la verdad a la ciudadanía. Lo que hoy está pasando es un abuso de la ley, un abuso de los votos, y por lo tanto ha pasado todo lo que hemos dicho. Hoy por hoy existe vicio del procedimiento. Han hecho, lamentablemente, que un joven abogado, secretario de la Asamblea Nacional, tenga que certificar una vergüenza, que es decir, que no existió un proyecto de resolución, porque solo se puede reconsiderar algo que ya fue aprobado o inaprobado. Entonces existe esa resolución que ni siquiera se nos quiere compartir a los asambleístas, porque yo he solicitado actas, videos, audios, todos los proyectos de resolución mediante escrito, y se nos ha negado. Existe un silencio total. ¿Por qué? Si ellos han hecho todo correcto, como lo manifiestan en medios de comunicación, un día, aunque el otro día tienen que, con la cara de vergüenza, tener que retractarse y tener que decir que sí, que esa solicitud tiene errores, y reconsiderar sus votaciones, ¿por qué no envían esta información? Y creo que eso también es un elemento que quizás esté siendo tomado en consideración por el Pleno de la Corte Constitucional, al no tener todos los elementos que conforman, y que claramente la Corte hoy ha dado un aviso de que va a revisar el procedimiento, y es importante porque tiene que marcarse un precedente para que los asambleístas no crean que puedan hacer todo lo que le da la gana simplemente porque tienen los votos. Muy bien, muchísimas gracias a la asambleísta Joana Moreira del Bloque de Izquierda Democrática, que está con nosotros haciendo un análisis de la situación de este proceso de enjuiciamiento político al presidente. 7:49, una pausa y regresamos con más aquí en Gama Noticias. Ya venimos.